días, llevamos 9 días aquí y ya estamos cansados, ¿no? Ya se nota, ¿no? Mis manos empiezan a tener hormigueos por las mañanas. O sea, las tengo agarrotadísimas. Y bueno, que ayer Alex estuvo hasta las 12 de la noche terminando el techo del canopy. Mirad esta maravilla. Está sucio aún, ¿eh? Y está feo. Pero mirad el cambio, o sea, cómo cambia de lo que estaba marrón, ¿no? Horroroso, a esto. O sea, le da como más amplitud. Y ahora, pues, el plan de hoy es el timón. Timón. Parece que salude, como el rey. Timón otra vez, ¿eh? Yo estoy cansada ya con el timón. Siempre hay Pues no cosas. hemos hecho nada en el timón. Sí, en este viaje no, pero en los otros sí. Bueno, pero hay que terminar. Empezado. Pues eso. Está desayunando, son casi las 9 de la mañana. Hoy ha decidido dormir un poco más. Bueno, ayer... Porque ayer trasnochó, ¿no? Obviamente, lógico. Y poco más. De momento hemos dicho que lijar el casco aún no, porque Alex quiere estar convencido de que está muy seca. Bueno, como os decíamos, aquí estamos con el rudder, con el timón. ¿Qué estás haciendo, amor? Estoy haciendo un oversize, un agrandamiento de los agujeros para ponerle unos cojinetes nuevos, más gordos, ¿Y por qué hacemos esto? porque los agujeros originales no tenían absolutamente nada de fricción entre medias. Entonces, pues he decidido que voy a instalar unos cojinetes de cobre entre medias. Bueno, como veis, Alex ya ha hecho este agujero. Estos son los cojinetes de cobre. Tienen unos inserts de carbono. Se supone que son para lubricación. Y van aquí. Entonces, esto sirve para que el tornillo no roce directamente con el brazo. ¿Sabes? Entonces esto, además, ahora ya no tiene ningún juego. Antes tenía un juego esto terrible. Así que ahora el timón ya no tendrá ese juego. Muy bien. Y ¿Qué además más? tornillos nuevos. Vale, pues el problema es que aquí había una barra que iba desde aquí hasta aquí. Y lo que hacía era, con un tornillo aquí y otro aquí, hacía de tope para que este brazo, al girar, tocara aquí y limitara que el timón no siguiera girando. Como este piloto automático lo instalaron después, el piloto automático original no va ni siquiera aquí, sino va en la rueda del timón, pues tuvieron que cortar, como veis, esto está cortado, cortaron esta barra, una barra que había de aquí a aquí con los dos tornillos que hacen de tope. Entonces ahora tengo que buscar una manera de limitar el recorrido del timón, el movimiento del timón, de otra forma, porque ahora no puedo al tener este brazo aquí. Hay varios métodos. Uno es limitar directamente la extensión del brazo poniendo aquí una especie de tope para que cuando toque aquí ya no pueda seguir girando, pero esto es de goma y lo tendría que sustituir por otra pieza. Compré esto, es medio flexible, y esto pues quería poner un recorte de esto aquí, con esto de aquí, esto de aquí a la altura que toca y esto después, para que pum, cuando esto se retrae llega a tocar esto con esto y frena el movimiento. Esa era una de las soluciones posibles. La otra es, compré este cacharro, uno para cada lado. Esto es un freno hidráulico que cuando llega aquí se comprime controladamente, ¿no? Entonces mi idea era también poner uno a cada lado, pero claro, no cabe, no sé dónde ponerlo, así que de momento sigo pensando. Así es como trabaja el señor. Va creando, va pensando, va dibujando. ¿Qué tal esa cabeza? Bien, de momento. Me gusta más pensar que trabajar. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Lo has conseguido o no lo has conseguido, señor? No lo he conseguido. Me faltaban piezas que tenían que llegar de China y no lo he podido conseguir porque pedí 2 piezas de estas, solo llegó una, y pedí 2 piezas que van aquí igual que estas pero más grandes y tampoco llegaron, así que no lo puedo hacer. Y quería hacer un método alternativo
Pero la mejor idea es esta. El único problema de esto es que al final el tope del timón acaba sufriendo sobre esto y si esto se rompe te quedas sin timón. O sea, originalmente, pues lo que he dicho, eran 2 tornillos, uno a cada lado de aquí y hacían tope con esto de aquí, que es bastante rudimentario. Y mi plan era hacer el tope aquí. Bueno, señor, ahí está rascando. Ahora les voy a empezar a lijar esta parte. Lijarla limpia y bonita. Explícame cuál va a ser mi función ahora. ¿Vas a aplicar este moco Sí. en toda la quilla? Vale. Solo lo que veas metálico, porque aquí, por ejemplo, aquí no. Vale. O sea, a partir... Bueno, a ver, que no pasa nada, pero hazlo por aquí, ¿sabes? Ok. Solo metálico. Todo metálico. Vale. Allá vamos. Yo ya lo he aplicado por aquí. No se aprecia, pero bueno. Es como un poco, está como un poquito más brillante. Por aquí está Alex lijando lo que está masillado. Ayer, bueno, empezamos a lijar, pero había cosas del enmasillado que a Alex no le terminaba de gustar porque no había... Como ha hecho tanto frío hoy, todo lo que masillé ayer se ha corrido para abajo. No me lo digas. Hay que volver a darle una pasadita más. Así que 2 días más desde ahora. Si no es una cosa es otra. Bueno, suben las temperaturas igualmente estos días, así que bien. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a lijar la regala, que Sí. es la parte de abajo de lo que es esto de aquí. La protección esta, con Scotch Brite supongo que irá bien. Y yo voy a lijar todo el casco por la parte de arriba, la obra muerta. Así que tengo todo el día de curro con eso. Espero no dañar nada lijando y que solo sea pintar. Ese es el plan de hoy. Otro día más de estos que te pica todo. Sí, la verdad es que ya da igual que nos duchemos, da igual la ropa que nos pongamos, todo pica. O sea, ya está. Ya nos hemos acostumbrado. Bueno, como os comentaba antes, Alex estaba lijando esta parte, bueno, toda la obra muerta, que ya está lijada. Y yo me he encargado de ese borde de ahí, pues de pasarle todo. Espero que esté bien. ¿Cómo estás? Bien. Lo que pasa es que... cuento de nunca acabar. Así que nada. Y ahora seguro que bajo y me doy cuenta que me ha faltado otra cosa, como siempre. Bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir que mañana, cuando cure el resto de masilla que queda por curar, lijaremos todo lo que brilla y ya podemos pintar. Entonces mañana por la mañana haremos otras cosas y por la tarde será lijar y creo que empezaremos a echar capas de pintura a la obra viva primero Sí. y luego a la obra muerta. Con cinta de carrocero haremos la línea de flotación otra vez, la delimitaremos bien para que no tengamos luego confusión y pintaremos primero con imprimación toda la obra viva y después quitaremos la cinta y la pondremos encima de la imprimación recién secada y después ya pintura de poliuretano. Estoy contento, mañana lo estaré más cuando vea este casco de un color uniforme, Ya. porque la verdad es que así da miedo. ¿A descansar ya o qué? No, ¿No? vamos a recoger y haré algunas otras cosas dentro. Tengo que avanzar. porque Vale. Quedan pocos Vale, días. vale, vale. ¿Vale? Venga, ayúdame a recoger y vamos para arriba. ¿Cómo estás? Estoy cansadísimo. Ya no puedo más. Estamos a miércoles y el domingo tenemos que tener todo listo. Y aún no he empezado a lijar. Pues nada. ¿Llegaremos, no llegaremos? Ah, ya veremos. Bueno, son, no sé,
casi las 4 de la tarde. Alex está por ahí lijando, dejándolo todo perfecto, la verdad. O sea, luego os enseñaré de cerca el perfil del barco, pero es que se ve impresionante. Y nada, a ver si termina ya para poder empezar a aplicar el epoxi. Hoy está realmente cansado, como habéis visto. Aparte, psicológicamente creo que ya a este día de la semana, a miércoles, que nos quedan 5 días para volver a Dublín, ya estamos agotados. Ya no es solo físico, ¿no?, sino también psicológicamente, porque veníamos con muchos objetivos planteados y claro, y aunque va todo bien, entre comillas, aún quedan muchas cosas por hacer y claro, esta presión hace que aún estemos más agotados. Nada, esperemos llegar. Yo creo que sí. Forzaremos la máquina y llegaremos. Pero no quita que sea duro, que haya momentos en los que digas, uff, quiero descansar. Pero ya está, hay que seguir. Y bueno, que también es una montaña rusa de emociones, que un día estamos arriba, otro día estamos abajo, desanimados y, por ejemplo, si mañana nos amanecemos y ya está pintada, aunque sea la primera capa que hay que pasarle, yo creo que estaremos animados, nos levantaremos con subidón. Pero vamos a ver cómo va el transcurso de la semana. Ya os seguiremos contando.